Bueno, en esta hoja, aquí está la hoja anterior. Vamos a crear una nueva hoja. Acá lo vamos a poner estructura. Una función. Vamos a ver qué. A ver, ¿dónde está? Ajustamos texto. Ahí está. Vamos a hacer esta combinación de celdas. Aquí son 4, aquí son, no sé cuántos son, creo que son 12 celdas. 6 por 2 filas. 6 columnas por 2 filas. Bien. Y escribimos lo siguiente. ¿Cómo es una función simple? Una función con texto, función anidada y una función que incluye un rango. Bueno. Si se les hace complicado anotarla así de rápido, pueden tomarle captura. El detalle es que vean cómo está ordenados los datos. Fíjense que aquí vamos a utilizar un formato de celdas que no hemos visto. Seleccionamos todo este conjunto de celdas y le vamos a asignar aquí en la sección número. Aquí están los formatos de número. Un número se puede representar de manera general como un número cualquiera. El formato de número también son números, pero nos incluye decimales. Formato de moneda le incluye el signo de moneda. Y así sucesivamente hay diferentes formatos de número. Nosotros vamos a utilizar el último formato, el de texto. Entonces, estando seleccionados, ya le aplicamos a todas esas celdas el formato de texto. ¿Por qué? Porque cuando yo incluya texto, pero con el símbolo de igual o que me identifique la estructura de una función, me va a marcar error, como en este caso. Entonces, ahí yo escribo la estructura de la función y le doy Enter, y como está en formato de texto, ya me reconoce el texto. Ya no me lo reconoce como función, me lo reconoce como texto. Entonces, para eso se utiliza el formato de texto. Para que yo pueda realizar fórmulas o hacer operaciones con números, pero nada más para representarlos como texto, no para que se realice la operación. Muy bien. Si ustedes observan, ahí están escritos, todas estas celdas están en formato de textos. Estas no, todas las demás celdas están en formato general. Bien, como veo que están alineadas hacia la parte de abajo, pues voy a alinear todas estas celdas a la parte, no hacia la izquierda ni a la derecha, sino a la parte del medio. Ahí, en medio de la celda. Listo. ¿Quieren anotarlo? ¿Los espero o continuamos? Le toman una captura. Lo anotamos. Permítame un tantito. Claro, claro. Bueno, mientras voy haciendo una tablita diferente.
Cintia, ¿cómo se escribe su nombre? ¿Así? Sí, así. Ok, muy bien. Sí. Vamos a ponerles aquí apellidos extraños. Bueno, el apellido 2 vamos a prescindir de él. No es importante. Nada más quiero hacer un cuadrito con números para poder realizar algunas funciones. Aquí voy a poner la función aleatorio entre 50 y 100. Copiamos y pegamos. Sí, observaron cómo se hizo esto, ¿verdad? No tiene chiste, nomás la función aleatorio que ya habíamos visto. Ustedes me indican, ¿ya puedo continuar? Sí. Muy bien. Digo, nomás no es necesario que lo escriban todo, nada más captura y ya lo hacen de tarea. Bueno. En este caso vamos a escribir la estructura de cada una de las funciones que tengo por aquí. Bien. La función simple, vamos a hacer una función de suma. Que pues es la más fácil que podemos realizar ahí. Bien. De acuerdo a la instrucción de la parte de arriba, de acuerdo a la función, a la estructura que está en la función simple, pues lo primero es escribir el símbolo de igual. Después, el nombre de la función. ¿Cuál es el nombre de la función? Pues suma. Suma. Yo le puedo dar doble clic aquí y ya se escribe el comando con el paréntesis para comenzar a poner los datos. ¿Qué voy a sumar? Pues voy a sumar, por decir, las calificaciones de Juan. En este caso, sumo la calificación de computación y aquí me va indicando que después del número 1 lleva una coma, después el número 2,
coma y después el número 3. Ahí me indica que los datos van separados por una coma. ¿Ok? Bueno. Ahí queda realizada la suma con los datos separados por una coma. ¿Sí? Es una función sencilla. Si yo quiero visualizar la fórmula, aquí se encuentra en la barra de fórmulas. Si yo quisiera revisar las referencias, simplemente le doy doble clic o con la tecla F2 y ya me muestra en colores las referencias de la celda. En este caso, la celda azul se refiere a esta celda, a la de computación. La celda roja se refiere a la de Word y la celda violeta a la de Excel. ¿Ok? Pero aquí tenemos la estructura de una función simple. Bien. Ahora vamos con con la función de texto. Función con texto. Ok. En este caso, ponemos inicialmente, antes de cualquier fórmula o función, ponemos el símbolo de igual. Voy a utilizar la función concatenar, que ya la habíamos visto. Concatenar. Y voy a seleccionar el nombre de Daniela. Lo voy a concatenar le pongo ahí una coma, con el texto 2, que va a ser Daniela Nava. O Daniela López. Ok, selecciono López, y ahí me pone la referencia y ya. Ahí está. Daniela López. Nada más que recuerden que me une exactamente la cadena de caracteres, entonces ahí no me deja el espacio. Si supongamos que yo me equivoqué y en realidad quería ponerle un segundo nombre a Daniela o un apellido, bueno, vamos a ponerle un segundo nombre. Entonces, yo lo que tengo que hacer es editar esa fórmula, ya sea aquí o en la parte de abajo, me da lo mismo, la puedo editar arriba. Después de la separación del dato, que es la coma, yo voy a poner un texto. Y el texto que yo le agregué, pues, le voy a poner entre comillas dicho texto. Le agrego un espacio para que me lo separe del primer nombre. Y después le pongo un segundo nombre. ¿Qué nombre le podríamos poner? Sugerencias para Daniela. ¿Daniela qué? Daniela. ¿Nombre o apellido? Nombre, segundo nombre. ¿Yasmín? Daniela Yasmín. Vamos a ponerle Daniela Jazmín. Le damos un espacio para que se separe del segundo apellido y cerramos las comillas. Todo eso es una cadena de texto. Pero acuérdense que el nombre tiene que separarse del segundo apellido y la separación entre datos es con una coma. Daniela Jazmín López o Yasmín, como quieran le pueden cambiar la Y. Pero ya quedó claro cómo se inserta texto dentro de una función. ¿Sí? Para insertar texto, un texto cualquiera, se debe poner entre comillas. Se debe agregar como un dato más, en este caso. Agregué el dato completo, va separado por comas. Coma del primer dato, coma del segundo dato. Y aparte, pues le pongo los espacios que va a llevar. ¿Sí? Si nomás quisiera que hubiera espacio, pues nada más le dejo entre comillas un espacio para que separara los dos nombres. Bueno, pues entonces ahí quedó la inserción de texto. Por ejemplo, si yo quisiera poner ahí la frase con la frase de una pareja, por decir Juan y Daniela, pues concatenaría igual, concatenar Juan y coma Daniela. Pues nada más queda Juan Daniela, ¿verdad? Si yo les quiero agregar la letra I,
para que se vea un poquito mejor la frase, pues tendría que, bueno, lo voy a hacer aquí. Le doy doble clic o F2 y después del primer dato lo separo con comillas, bueno, con una coma y luego con comillas, la Y, espacio, comillas y hasta la siguiente coma que separa del otro dato. Ahora sí dice Juan y Daniela. Entonces, pues así es como se inserta texto. Aquí dice función texto. Es el nombre de la función, el primer dato, coma, comillas, el texto que se va a insertar y el siguiente dato. ¿Quedó claro? Sí. ¿Las demás compañeras quedó claro? Bueno, vamos a continuar con la siguiente función. Vamos a suponer que yo no quiero que aparezca en mayúscula, sino quiero que cambiar el formato del texto. Y digamos que pues ahí ya tengo la función de concatenación, pero aparte voy a poner una función anidada. Quiere decir que es una función dentro de otra función. Pues para hacer esto, vamos a ponerle aquí función anidada. Para hacer esto, vamos a utilizar esta fórmula que ya tenemos escrita. La copio. Le doy escape para salirme de esa función. Ahora entro a esta celda, le doy doble clic y voy a pegar la función anterior. Creo que no se pegó. No sé por qué, pero no se quiso pegar. Bueno, voy a copiar. Ahí me cambió la fórmula porque seleccioné esta. Le doy escape y pegar. Ahí está, ahora sí me copió la función de Juan y Daniela. Bien, para que toda esta función quede dentro de otra función, por decir, yo le voy a tratar de insertar la función minúscula. Minúscula, ahí está, nomás llega hasta la C. Le doy tab y queda encerrada la función concatenar y aparte la voy a encerrar entre el paréntesis final. Entonces, la función minúscula tiene sus propios paréntesis. La función concatenar tiene ahí sus propios paréntesis que se ven de color rojo. Entonces, la función concatenar está dentro de la función minúscula. Por lo tanto, todos los elementos que se vayan a concatenar van a quedar en minúscula. Ahí está, Juan y Daniela. Ok, ¿hasta este momento quedó claro la función concatenar? Sí. Perdón, la función tipo anidada. Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces ya nada más nos falta una función que incluya un rango. Un rango, ¿saben ustedes lo que significa un rango de datos? ¿Alguien que haya manejado ya rangos de datos anteriormente? ¿No? Bueno, un rango de datos quiere decir un grupo de datos, ¿sí? Pero los datos tienen que estar juntos, por decir, las calificaciones de computación. Este es un conjunto de datos que están juntos, están contiguas las celdas, los valores. Si yo selecciono este conjunto de calificaciones y este conjunto de calificaciones, pues no están juntos, están separados. Entonces, estos serían dos rangos diferentes. Pero si yo tomo todos estos datos juntos, entonces sí es un rango porque están todos juntos. ¿Ok? Bien. Entonces, un rango de datos es un grupo de datos, un grupo de celdas. ¿Sí? Es un conjunto de celdas que contienen datos y están contiguas. Entonces, ese es un rango de datos. Para representar un rango de datos, yo simplemente tomo la celda inicial
la separo con 2 puntos de la celda final y ya me incluye todos los datos que están intermedios. Si yo voy a seleccionar un rango completo, por decir, de estas 2 columnas, entonces la celda inicial sería esta. Sería L3 y la celda final sería M7. ¿Sí? Entonces, pues vamos a hacer una operación de promediar, sacar un promedio de calificaciones de todo este conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, esta sería función con rango. Y la función se realizaría de esta manera. Vamos a obtener un promedio general de todas las calificaciones. Entonces, el número 1, pues, sería este dato. 2 puntos. 2 puntos y la celda final. Y listo. Me dice que hay un promedio general de 69.46. Y así es como se escribe. Si ustedes observan, lo selecciono y se selecciona todo el rango de datos, desde la primera celda, que es la L3, hasta la N7. ¿Sí? Entonces, así es como se escribe un rango. Dato 1, dato 2, pero separado de un símbolo de 2 puntos. También podríamos decir que es dato inicial y dato final. Estructura de una función. Ahí está. ¿Ya quedó? Muy bien. Vamos a avanzar entonces en otro pequeño tema. En este tema lo que vamos a ver son los formatos de número. Ya que vimos el formato de texto, pues vamos a ver los formatos de número. Y para esto voy a hacer una combinación de... Bueno, primero le pongo... formato, número. Voy a combinar estas 3 celdas. Combinarlas, nada más combinarlas. Ojo, no le den combinar y centrar, es nada más combinar. Y el número, pues... Me equivoqué. Aquí va número. Y acá va formato. Y acá lo voy a combinar 3 celdas. ¿Vean? 2 celdas, perdón. Aquí se le doy combinar y centrar, no importa. Pero aquí no, aquí nada más le dan, aquí no le den combinar y centrar, ahí nada más es combinar celdas. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a copiar hacia abajo. No, unos 10 renglones. No ocupamos tanto. Unos 10, 11. Si ustedes se fijan, me copió lo que dice aquí, pero no importa. Yo aquí en el segundo renglón le voy a poner formato general. Y le pongo un número 20. Voy a poner el número 20. Ahora sí, ese número 20 lo voy a copiar hasta abajo. Ahí está. Ah, me puso una serie.
Entonces pongo otro 20. Y así los copio hacia abajo y ya no me debería tomar la serie. Ahí está. El primer formato es general, el segundo es número. El siguiente es... a ver, permíteme. Vamos a ver, aquí están los formatos de número. Es moneda, contabilidad, fecha. Entonces el segundo sería moneda, contabilidad, fecha. Bueno, fecha corta. Fecha larga. Pues sí, vamos a revisar. Hora, porcentaje, fracción. Debe ser científica. Sí. Y texto. Ok, pues esos son los formatos que vamos a estar manejando en Excel. Cópienlo, por favor. De hecho, con que hagan los primeros formatos, ya le van a entender de qué se trata. Por ejemplo, en formato general, yo me coloco en el primer número, donde dice general, y ahí me aparece en la parte de formatos de número, en la sección número, me aparece general, ¿sí? Entonces el formato está correcto. En la segunda celda que está a la izquierda del formato número, pues a esa celda la seleccionamos y le damos formato de número, ¿sí? Aquí debe quedar la palabra número y seleccionada esta celda. Seleccionamos la siguiente y le cambiamos formato a moneda, ¿sí? Y ustedes van viendo cómo cambia el formato de cada número. Aunque todos tienen el número 20, pues van a ir cambiando. En contabilidad, hacemos el cambio de formato de esa celda y cambia. La fecha corta y la fecha larga. En el formato de hora, ahí está. Porcentaje, fracción, científica y texto. Ahí está. Entonces me indican cuando ya hayan terminado. Si tienen alguna duda también, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Esto lo tenemos que hacer como los otros trabajos, hacerlo en Excel. Así es.
Sí, por ejemplo, yo ahí nada más pues les doy chance de que le tomen captura y ya que lo realicen más tarde. Lo que quiero saber es si van entendiendo cómo funciona. Ah, ok. Por ejemplo, en el formato general se escribe como cualquier número. O sea, si yo escribo un 20, lo voy a escribir en esta celda, pues es un 20. Pero al cambiar el formato a número, ahí sí me da un formato diferente. No nada más está el 20, sino que me agrega los 2 ceros de la decimal. ¿Sí? Si yo a esta celda le doy el formato de moneda, ustedes observan que ahora ya me agregó el símbolo de moneda, ¿sí? Tal y como acá en esta celda. Ahora, en esta misma voy a seguir practicando el formato de contabilidad. Contabilidad. Y fecha corta, aunque sigue siendo el mismo número, me puede representar una fecha. Ahí está. El que pudieran tener duda es en la hora. ¿Por qué me da, el número 20 me da 12 AM? Bueno, voy a poner el número en hora. Me da las 12 AM. ¿Y qué tal si en vez del número 20 yo le doy un número 15? También me da las 12. Y cualquier número entero que yo le dé, por decir el 3, me va a dar las 12 AM. Bueno, es una situación rara en la que el factor tiempo, digamos, en la unidad de tiempo, se tomó como un día completo. Entonces, cualquier número entero representa un día. Por decir, el número 7 representa un día. ¿Y a qué hora empieza o termina el día? Pues según el número entero, a las 12 AM. Pero ¿qué tal si yo pusiera, bueno, ¿cómo podría representar mediodía? Bueno, pues como 0.5. 0.5 sería mediodía. Y en la hora me lo representaría a las 12 PM. Entonces, por eso siempre acá me aparece AM, 12 AM. Si yo le pongo un cuarto de día, bueno, un cuarto de día, ¿cuánto sería? 0.25. 0.25. Me pondría que es a las 6 AM, porque son 6 horas, pues es la cuarta parte de un día. Entonces la hora me toma la unidad de tiempo como un día, ¿sí? Por eso me aparece cualquier número entero, el 1, me aparece a las 12 AM. En este caso yo tenía un 20, me aparece a las 12 AM. Pero si pongo una fracción de un día, pues sí me aparece la hora. Pero bueno, eso no es tan importante, nomás era para aclarar. Bueno, el porcentaje. Yo lo voy a cambiar, ese número 20, lo voy a cambiar a porcentaje. ¿Cómo se representa el número 20 en porcentaje? Pues el número 20 en porcentaje me aparece como 2000. Ahí podrían tener la duda también, ¿por qué? ¿Por qué me aparece como 2000? Bueno, porque una unidad, o sea, el número 1, una unidad me representa el 100% de esa unidad. Entonces, 2 unidades me representan el 200%. 3 unidades, el 300%. 10 unidades, el 1000%. Y 20 unidades, el 2000%. Entonces, a eso se refiere. Por eso me aparece como 2000, porque es el número 20. 20 enteros, pues es igual a 2000%. ¿Sí? Otro ejemplo es por decir el de fracción. Pues yo tenía un 20 y me aparece un 20. Vamos a cambiar la fracción. 20, me aparece un 20. Porque no hay fracciones, es un número entero. Pero ¿qué tal si yo le pongo que el 1.5 me lo ponga en fracción? Ahora sí aparece 1,5. ¿Sí? O el 0.75, el número que me lo ponga en fracción, pues sería 3/4. ¿Sí? Entonces, sí se está utilizando el formato de fracción, pero como el 20 es un entero, pues me lo pone como 20 enteros. Aquí deje el espacio para la fracción, si en caso de que hubiera. ¿Sí? Entonces, el formato de fracción. La notación científica
es una notación que utiliza nada más estas letras para representar cualquier número. ¿Sí? ¿Cómo que cualquier número? Voy a poner un ejemplo. Le voy a poner formato general y lo voy a borrar. Todas las celdas generalmente están en formato general, pero aquí yo voy a poner el número 1 para representar de manera científica cómo se representa el número 1. Entonces le pongo un vínculo y le digo que esta celda sea igual a esta. Ahí está. Entonces yo aquí pongo el número normal y acá me aparece notación científica. En notación científica, el número 1 se representa 1.00 con exponente a la 0. Cualquier número elevado a la potencia 0, pues es 1. Bueno, ahora voy a poner el número 10. Y el 10 es el 1, pero elevado a la potencia 1. 1 por 10 a la 1, pues es 10. Hagan de cuenta que este E significa multiplicado por 10. Entonces, o como quien dice, este número que representa aquí es en la cantidad de ceros que tiene el 1. ¿Qué tal si yo le pongo 100? Pues me va a aparecer con exponente a la 2. 1000, pues con exponente a la 3. Que es lo mismo 10 al cubo. 10 por 10 por 10, pues es 1000. ¿Sí? Y por decir, si yo le pusiera 200, pues sería 2 al cuadrado, ¿no? 2 por exponente a la 2, que es diferente. No es 2 al cuadrado, es 2 por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, pues es 100. Por 2, 200. Bien, pues para eso se utiliza el formato de científica. Y texto, pues ya saben que nos convierte un número como si fuera texto. Si ustedes se fijan, los números los alinean a la derecha, el texto a la izquierda. Entonces, si yo aquí escribo 20, bueno, una fórmula, por decir, igual a 20 por 5, pues me debería dar 100, pero no me hace la operación, nada más me lo escribe como si fuera texto. Y pues esa es la función de las operaciones, perdón, de los formatos de número. Son números, pero representados con diferente formato. Aquí, aunque sea el mismo número de 20, se representa de diferentes maneras.